Hola, ¿cómo están? Soy Emiliano Caniachi, soy sociólogo, docente acá en la Casa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Médicas, y en este momento nos encontramos en el Centro Universitario de Vicente López. Hola, mi nombre es Sofi, soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me dedico a la clínica y estoy acá para responder a una de sus dudas respecto a la ley de salud mental. Mirá, creo que la Ley de Salud Mental vino a plantear una serie de cuestiones que estaban interpeladas por la sociedad y por el conjunto de los saberes de ciencia de la salud, que permitió volcar un nuevo paradigma que creo que hay que seguir ahondando y trabajando. Me parece que la ley es muy positiva en algunos aspectos, con una implementación compleja en la actualidad. Yo creo que hay artículos que sí se implementan y otros que no. Eh, Hay muchos artículos, como por lo menos lo que respecta a la internación, a los derechos de los pacientes, el tema de que si la internación voluntaria e involuntaria, yo creo que todo lo que respecta a ese lado es algo que se tiene bastante en cuenta y que no se lo deja estar, ¿no? Hay otros artículos que creo que no se les presta mucha atención. El primero que se me viene a la cabeza es que el Estado debe garantizar una atención psicológica gratuita. Yo creo que no solamente a veces faltan recursos para poder responder a esa demanda. Hoy en día somos un país con muchos trastornos y muchas angustias y síntomas que afectan el día a día, ¿no? Y además de eso, yo creo que también falta información, o sea, para que las personas puedan también saber que pueden acceder a ese tipo de tratamientos, no solamente en un lugar privado, sino también en el lugar público. El impacto que ha tenido la ley creo que es difícil medirlo. Creo que es positivo que no se estigmatice a las personas con problemas de salud mental o con alguna enfermedad que roza la salud mental, pero también me parece que la implementación, como dije antes, de esta ley, en esa no internalización de los pacientes de manera forzada, también a veces termina generando complicaciones en los tratamientos cuando las personas no tienen los recursos o el círculo familiar de las personas no tienen los recursos económicos, sociales y culturales. Me parece que es una ley correcta, pero que termina dependiendo mucho de los círculos que estas personas con problemáticas de salud tengan, de poder afrontar y abordar, y para eso necesitas sí recursos sociales, culturales, económicos. Con plata solo no lo arreglás, con los recursos culturales solo no lo arreglás y con los recursos sociales tampoco solo lo arreglás. Entonces necesitas un conjunto de alrededor de esas personas que no toda la población tiene o puede lograr esa contención. Entonces, por un lado, muy bien el trabajo sobre la no estigmatización, que tiene que ver con no internalizar de manera forzada a los pacientes, pero también esta no internación forzada o esta no internación termina generando que el círculo cercano a las personas necesita de estos recursos que conté para poder abordar, afrontar y que la persona pueda llevar adelante su vida de una manera contenida, tratada e incluida en el mundo social. Bueno, respecto a la segunda ley, creo que fue una ley muy importante porque se empezó a dejar de tomar a la enfermedad mental, mal dicho, ¿no? A lo que sería un trastorno, como algo que ya condenaba a la persona y que de por vida iba a estar en una institución y no iba a poder salir o no iba a poder tener otra posibilidad, ¿no? Entonces creo que lo que se buscó en esta ley es que las instituciones sean una opción, pero no la única, ¿no? Eh, Creo que lo que se busca acá es decir, bueno, mira, veamos qué paciente, si un paciente realmente lo necesita o esta internación, bueno, se lo hará. Se hará una internación y si se lleva más tiempo de la que se espera, que son 60 días, si no me equivoco, se tiene que hacer un informe, o sea, hay mucha más como búsqueda, ¿no? De que las personas no tengan un tratamiento prolongado, ¿no?
En cambio antes era como, bueno, se interna la persona y listo, ya está, no había que rever mucho más. O sea, ya que la persona tenga un motivo de internación, ya era más que suficiente para que la persona esté privado de su libertad. Hoy en día se trata de dejar de pensar a la salud mental como algo condicionante en todos los aspectos de la persona, ¿no? No es si alguien tiene un diagnóstico, no significa que no pueda disfrutar de muchos ámbitos de su vida, sino que puedan implementar bueno, sí, tengo una institución que me va a ayudar, que me va a dar la posibilidad de tener una contención, pero aún así poder seguir realizando actividades y no tener esa privación de la libertad que creo que es lo que se buscó con esta ley. Así también yo creo que no creo que sea correcto sacar los hospitales psiquiátricos. A veces se ha propuesto eso porque hay mucha gente que sí realmente lo necesita. Yo creo que hay que ver caso por caso, ¿no? Estar atentos a aquellos casos que sí lo necesitan y aquellos casos que no y que pueden tener salidas ambulatorias y que pueden, por ejemplo, transitar en centros de día y pueden estar estabilizados para poder llevar la mayoría de sus actividades solos, genial. Mientras podamos como profesionales de la salud mental favorecer la autonomía de nuestros pacientes, me parece buenísimo. Creo que así como facilita, en algunos casos la dificulta, pero usualmente le da mucha más posibilidad a los pacientes para que no terminen anclados en solo un diagnóstico y en una imposibilidad de poder mejorar y ver su vida desde otra forma. Dificulta. Es muy complejo el acceso. Vuelvo a lo mismo, necesitas una serie de recursos que terminan haciendo que no todas las personas puedan acceder. Esto de que en todos los hospitales, todos los centros de salud tenga que haber servicios de salud mental es muy positivo, pero como los lugares son pequeños, no son especializados, el personal que se encuentra no es todo especializado, la internación termina siendo, en el caso que la haya, termina siendo corta, porque también la ley trabaja sobre los procesos que no sean largos, pero llegar al servicio de salud y que haya contención o que sea posible internación es muy complejo, muy complejo. Una de las cosas que usualmente los psicólogos encontramos que nos trae un poco de dificultad en torno a la ley de salud mental es lo que respecta a la internación en algunos casos en específicos. Hay situaciones donde hay pacientes donde tienen riesgo o ideación suicida, ¿no? O a un comportamiento que vos decís, bueno, esta persona en cualquier momento puede llegar a hacerse daño, pero como aún no realizó esa actividad y no hay algo concreto, un hecho en concreto, vos no podés disponer ni tampoco pedir que la persona sea internada o que esté observada para que sea parte de esa internación. Entonces, a veces como que se espera un poco llegar al límite para que esa persona sea internada, lo cual hace peligroso porque se espera el acto, ¿no? Para que la persona lo sea. Entonces, nada, yo creo que, bueno, esto sí es un tema que me gustaría plantearse, es el tema de la internación. No en todos los casos va a haber blanco o negro, ¿no? Que la persona decida internarse o que no esté totalmente en sus cabales para que lo pueda decir otro, ¿no? Es como muy gris a veces el tema de cuándo la persona está o no está capaz de poder decidir sobre su bienestar o no. Entonces, creo que es algo que se debería charlar, ver qué parámetros que no, ¿sí? Y que a veces no es necesario que haya un hecho concreto para comprender que la persona puede hacerse daño o puede hacerle daño a los otros. Yo no sé si afecta, no creo que sea por el lado de que genere una problemática hacia unos u otros, ¿tá? Sí, lo que me parece es que la ley, por ciertas particularidades que tiene, termina generando en los profesionales de salud que no todos o todas quieren firmar o quieren judicializar para poder internar a las personas. Y ahí está el punto principal, ¿no? Porque judicializar cualquier cuestión, más en el ámbito de salud, termina siendo responsable el personal de salud, que solicita, que pide y después tiene que justificar
en términos técnicos, con saberes profesionales, el por qué esa persona termina o necesita una internación forzada, con lo que esto significa, ¿no? Pasar por alto el deseo de la propia persona, en este caso el paciente, de ser internado o no ser internado. Y esto a veces dificulta esa relación porque el que termina siendo el responsable es el profesional de la salud que pone su matrícula en juego ante esta situación. Primero, lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de el pensar un equipo interdisciplinario. Eso es fundamental. La ley lo que propone es que nosotros tenemos que tener un tratamiento psicológico comandado no solamente por un médico, sino por muchos profesionales que tengan que ver con la salud mental. Psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, ¿no? Entonces, esto que hace, ¿no? Que el tratamiento sea integral, que podamos tener diferentes perspectivas para tratar lo que le anda sucediendo al sujeto, ¿no? Y que se considere a la enfermedad, mal dicho, ¿no? A la condición, a lo que está sucediendo en esa persona, de una manera global y no vista desde un lado solo biologicista o simplista, pensando que respecta solo a lo biológico si la persona tiene alguna condición, sino que pueda hacer una visión integral. Entonces yo creo que eso es fundamental para que se cambie, que haya cambiado la atención, ¿no? Porque cuando nosotros realizamos tratamiento psicológico, siempre estamos trabajando interdisciplinariamente con otros profesionales. Nunca dejamos de lado a otras profesiones y eso creo que es lo más importante. Y después también el pensar también esto de que la persona pueda, obviamente, priorizar siempre su identidad, sus derechos, que no deje de ser persona ni dejar de ser lo que sea por la condición mental con la que acarrea. Eso me parece también muy importante y creo que cambió mucho la atención que los profesionales de la salud mental empezaron a tener con sus pacientes. Mira, no sé si son aspectos de la ley, sí creo que debe haber más recursos económicos por parte del Estado para poder afrontar este tipo de situaciones. Estas enfermedades complejas que a las personas que no nos dedicamos a esto nos cuesta, ¿no? Porque al fin y al cabo el círculo social más íntimo de las personas con problemática de salud mental, uno ve a la persona como es, se viste como una persona, se arregla como una persona, habla como una persona, pero está atravesando una problemática. Y si no tenés los recursos, nuevamente digo, económicos, sociales y culturales, es muy difícil afrontarlo. Son, según las patologías, pacientes que necesitan desde la atención psicológica semanal y también la atención psiquiátrica semanal. Y eso tiene un costo económico muy alto y a veces en los centros de salud es muy difícil conseguir que esa atención sea de esa manera. Y ni hablar lo que significan los costos de la medicación, ¿no? En salud mental. Mira, ahí es más que una pregunta para los profesionales propios del sistema, ¿no? De salud. Desde mi punto de vista y como sociólogo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? La ley es muy buena en cuanto a lo que aspira, lo que plantea, ¿no? La no estigmatización y la contención de las personas que sigan sintiéndose personas incluidas en un mundo social y que puedan realizar una vida digna. Creo que la ley lo que termina generando por esta no inversión del Estado, por esta falta de inversión en términos de recursos económicos, termina generando una cuestión como de diferencia por clase social y económica de las personas en función del grupo socioeconómico al que pertenecen, ¿no? Entonces aquellos sectores que tienen la suerte de tener recursos económicos, culturales y sociales pueden afrontar de una manera para las personas con problemas de salud mental en su círculo, de una manera más digna, más llevadera para todos, tanto para la persona como para el propio grupo familiar, que aquellas familias que carecen de esos recursos económicos, sociales y culturales terminan un poco estando ligados a esa capacidad socioeconómica de las personas y creo que ahí está el gran problema de la ley, ¿no? Uno ve los centros de salud mental
que hay en nuestro país, ¿no? El Moyano, el Alvear, todos esos centros, ves que la ley, si bien implementó la no internalización o tratar de bajar los tiempos de internación, ves que en estos lugares no se ha podido transformarse en centros de salud más polivalentes y siguen teniendo una lógica de monovalencia por los problemas que acarrea tratar de transformar esto y qué haces con esas personas una vez que están internadas con procesos largos. Bien, la última. Actualmente no sé si la ley está acorde a la demanda y la complicación que hay en torno a la salud mental en la población argentina. Yo creo que hay ciertos conocimientos que desde mi perspectiva sería geniales que se den en ciertos niveles mucho más iniciales, como lo que sería a nivel secundario y primario, y no conocimientos en torno a la promoción de la salud, sino en torno a la prevención, ¿no? Estamos frente a uno de los países que está dentro de los países con más trastornos en torno a la conducta alimentaria, mayores índices de ansiedad. Somos uno de los países que más consume psicofármacos, o sea, no somos una población que que tenga poca sintomatología en torno a lo mental. Entonces yo creo que esto está hablando de que estamos teniendo bastantes dificultades. Entonces, para mí, si tendría que cambiar algo o tendría que trabajar algo en torno a la actualidad, sería el poder implementar no solamente una ley que favorezca la promoción y la prevención en las personas que ya padecen enfermedades mentales, sino también trabajar en aquellas personas que no la están padeciendo y buscar la información, y también me parece mucho la formación. Creo que hay falta de regulación entre muchos profesionales de la salud mental, lo cual hace que muchas personas sufran mala praxis, y que no haya tanta regulación hace que las personas también terminen teniendo como ese desgano también en continuar un tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico. Mira, creo que el cambio de paradigma tuvo que ver con una sociedad que empezó a entender que los problemas de salud mental son amplios, diversos, y es muy complejo puntualizar a cada uno. Seguramente cada uno y cada una de nosotros tenemos algún problema de salud mental que no se nos nota porque lo llevamos más o menos bien, ¿no? Y entonces esa cuestión de la vieja idea, ¿no? El viejo paradigma de la internación y la estigmatización, con todo lo que significa la estigmatización luego de la salida de esa persona de los centros de salud, creo que lo que ha venido a poner de manifiesto esta ley, que en este siglo, en nuestro caso, en nuestro país es de este siglo, la ley, siglo XXI, es que la aceptación social tiene que ser amplia, tiene que ser diversa, estigmatizar está mal. Creo que en eso ha venido a poner un pie, un freno y a dar una nueva etapa. Entonces yo creo que eso ha sido y es positivo porque permite que las personas no queden estigmatizadas con todo lo que significa para el afuera y para la propia persona, ¿no? Una vez que pasan por procesos de salud mental, como se planteaban antes, ¿no? Que era casi una internación forzada por parte de los profesionales de salud con el único mandato o la firma y quedaban internados sin importar el deseo de la persona. Entonces creo que por un lado eso, bueno, ¿qué es lo que creo que falta? Lo que les dije antes, me parece que falta una cuestión de decisión política, de poder ir hacia adelante con la implementación de recursos económicos. Todos hablamos o todos escuchamos lo que estamos en el ámbito de la universidad y también uno lo ha escuchado en términos masivos en la pandemia, que el problema que se viene en este siglo XXI son los problemas de salud mental, ¿no? Y que la pandemia dejó de manifiesto muchos de esos problemas. Entonces creo que para dar solución a eso tiene que haber una política decidida, una política de Estado. Bueno, en conclusión, si tengo que decir algo de la ley de salud mental, yo creo que es una ley muy positiva en muchos aspectos en lo que respecta a la formación de los profesionales, a la relación interdisciplinaria, a la concepción del paciente en torno a sus derechos, a su identidad, al respetar su religión, al respetar su etnia. Y también el pensar a la salud mental como algo integral y no solamente desde el lado biológico.
Y también el pensar que la salud mental como algo que es algo que también tiene que trabajarse respecto a poder proporcionar el Estado una atención. Ahora, negativamente creo que no sé si hay algo en contra. Yo creo que hay cosas que quizás podría mejorar. Como todos, yo creo que con el tiempo hay cosas que vamos dando cuenta que decís, bueno, esto estaría mejor que se lo implemente de otra forma o que se lo regule o se lo viera de algo de otra forma, ¿no? Como lo que respecta a las internaciones, que siempre es como un punto que nos queda ahí como viendo, ¿no? Y respecto al tema de sacar la institucionalización para los enfermos psiquiátricos, a los pacientes psiquiátricos, también creo que es muy positivo, pero bueno, yo creo que está bueno que sigan habiendo instituciones psiquiátricas para aquellos pacientes que sí realmente los necesitan, no para todos, porque no todos los pacientes psiquiátricos necesitan una institución para estar internado 24/7 todo el resto de su vida. Hay pacientes que lamentablemente sí, porque no cuentan con familia y no cuentan con un entorno que pueda dar un respaldo para que salgan de esa institución. Pero bueno, sé que tenemos mucho que mejorar, pero yo creo que son dos leyes que la verdad hicieron un gran avance en lo que respecta a la salud mental. Solo a veces falta que se cumplan muchas cosas, pero creo que estamos bastante avanzados a diferencia de otras poblaciones.